entré a la UNAM en el año de 1974 y esto, aunque ya era el 74, todavía estaba muy presente en aquel entonces en la universidad. Estaba muy presente el recuerdo del 68. Y yo recuerdo que la universidad, con todo y lo que se le pueda decir de ella, pues era un oasis de libertad y de pensamiento en el país, y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Además, yo creo que sigue siendo una institución académica de primer orden. Yo creo que sigue siendo una de las grandes universidades del mundo, sin lugar a dudas es la más importante de América Latina, y era una universidad en la cual fluían además mucho las ideas. Y yo recuerdo que en la universidad todo el mundo, es decir, un montón de gente leía, y leía textos no solamente referidos a su área y a su materia, sino que leía textos de teoría y de teoría política, y leía ensayos, y se leía a Fuentes, y se leía a Paz, y se leía a Bartra, y se leía es decir, había una actividad interesante, ¿no? Y el debate era mucho más rico de lo que es ahora, porque ahora desgraciadamente nuestros políticos ya no se preocupan por leer el laberinto de la soledad y estas cosas, sino que sus referentes son Miguel Ángel Cornejo y Luis Pasos, ¿no? Y esto obviamente te implica que ha habido una baja muy dramática en el nivel del debate, ¿no? Cuando yo era niño no había prácticamente libros para niños editados en México, es decir, estaban los clásicos por un lado, los hermanos Grimm y estas cosas que generalmente se las leían los papás a los niños, y estaba también por otro lado todas las publicaciones netamente comerciales, ¿no? Nosotros, los niños de mi edad, de mi generación, la única lectura que teníamos disponible, desgraciadamente, eran libros de monitos e historietas. Entonces, como mucha gente de mi generación, como le pasó a mucha gente de mi generación, mis primeras lecturas fueron cómics e historietas, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, Superman, etc. Y cuando yo descubrí, pero en un momento dado descubrí a los Supermachos de Rius, y esto fue para mí una revelación fantástica, ¿no? Porque en primer lugar se trataba de una historieta que hablaba de los problemas que nos ocurrían a nosotros, a los mexicanos, ¿no? Que nos ocurrían a los mexicanos. La historieta era fantástica porque Ríos había logrado concentrar en el pueblo de San Garabato, Cucuchana, todo el microcosmos de México, ¿no? Y ahí estaban retratados desde don Perpetuo del Rosal, que encarnaba a todos los políticos transas, hasta doña M, que encarnaba a todas las beatas de la nación, ¿no? Entonces, para mí, leer Los Supermachos fue así como una revelación absoluta, y además yo recuerdo con mucho gusto que las historias que contaba Ríos eran casi siempre muy divertidas, ¿no? Había historias de altísimo nivel narrativo, ¿no? Entonces, para mí, Los Supermachos fueron realmente una revelación, y obviamente fueron mi guía. Y finalmente, cuando Ríos entra a tocar el problema del 68, es decir, para mí fue eso ya fue como el colmo digamos, se convirtió en un modelo ético a seguir, ¿no? Porque Ríos estaba diciendo en sus historietas lo que nadie decía sobre el movimiento del 68. Ríos no callaba lo que todos callaban. De todo este paquete de historietistas mexicanos, a mí el que más me gustaba era, sin lugar a dudas, Gabriel Vargas, ¿no? Porque Gabriel Vargas tenía un sentido narrativo fantástico, es un gran narrador. Gabriel Vargas es uno de los grandes narradores que hemos tenido en el siglo XX en México. Yo estoy convencido de que en los libros de texto del futuro cuando se hable de la literatura mexicana, de lo que leía la gente en México en el siglo XX, se tendrán que incluir historietas de Vargas e historietas de Ríos. Sí, bueno, yo también leía mucho el trabajo de Abel Quesada, que era obviamente un referente obligado. Es decir, de hecho, yo empecé a leer periódicos porque leía los cuentos de Abel Quesada, porque lo que hacía Abel Quesada era fantástico. Abel Quesada fue un inventor de géneros.
Él, más que un caricaturista, era una suerte, es un inventor de géneros, ¿no? Escribía una suerte de fábulas ilustradas que eran muy divertidas. Yo creo que yo me dediqué a hacer monitos, a ser caricaturista por culpa de Quesada y de Ríos, básicamente. Seguimos en Diorama y seguimos también con Rafael Barajas, el Fisgón, quien se está trazando, como ustedes ya lo vieron, un autorretrato, pero en esta ocasión con sus propias palabras. Acompáñenos a verlo.